De Corintios capítulo 2 verso 11. Gracias. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11. Vaya ahí, mi hermano, y vamos a leer ese versículo. Segunda de Corintios 2, 11. Dice la palabra de Dios así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos. ¿Qué no debemos ignorar? Sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja. A veces Satanás se nos va adelante, se nos aventajó, trayendo daño. Entonces el deseo de Dios es que Satanás no se nos adelante, sino que estemos preparados. Y para estar preparados no debemos ignorar sus maquinaciones. En otra palabra, el diablo, amado hermano, el diablo siempre está maquinando cómo destruirte. Y como le dije el otro día, cómo destruir tu fe, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere destruir. ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros? La fe. El justo por la fe vivirá. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y lo que el diablo quiere realmente es eso: destruir nuestra fe, nuestra convicción. Destruir eso. Si Satanás arranca de nosotros la fe, nos quedamos sin nada. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, o sea, para probarte, pero yo he rogado para que ¿qué? Para que tu fe no te falte. Ahí está. En medio del ataque, en medio de la tentación, en medio de todo, lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes, mis amados hermanos, es la fe. Y por eso es que debemos crecer en fe. Es necesario crecer en fe. Entonces, si la palabra de Dios nos advierte que Satanás siempre está maquinando, entonces es importante que nosotros comprendamos cuál es el poder que tiene Satanás. Es necesario que comprendamos. Ahora, la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice es porque Dios quería que nosotros lo supiéramos. ¿Eh? Ahora, ¿cuál es el problema con los cristianos? Hay un grupo de cristianos que no le prestan importancia al diablo. O sea, yo machaco al diablo. Ellos son aquellos hermanitos que son así como que: no, si el diablo está vencido, el diablo no me toca, yo lo machaco. Y entonces ese tipo de gente ignoran, porque solo son emociones, no están preparados, no tienen conocimiento. Entonces hay un grupo de cristianos que son así. Ellos no saben, no conocen, no se preparan. Y entonces, pero por el otro lado, hay otro grupo de cristianos que le dan más valor o más poder al diablo del que tiene. Y entonces ven al diablo en todo. En todos lados ven al diablo. Entonces hay dos tipos de cristianos: uno que lo ignoran y otro que lo andan viendo por todos lados. Porque a veces el pobre diablo ni se metió. A veces el pobre diablo, ¿usted imagina? El pobre diablo ni se metió en algo y le echamos la culpa al diablo. A veces los culpables somos nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ver el poder que tiene Satanás, para que no ignoremos el poder que tiene y las maquinaciones. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, ese es otro de los nombres que tiene, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. En solo ese versículo hay 4 nombres del diablo. El cual engaña. ¿A quién engaña? Al mundo entero. Wow, qué clase de poder tiene. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles o sus demonios fueron arrojados con él. Entonces el diablo, se lo dije el domingo pasado, el diablo tiene un ejército de demonios que fueron ángeles, servidores de Dios. Y aquí la Biblia le llama ángeles a los demonios, porque esos son
son seres espirituales que están que se mueven. ¿Para qué? Para engañar al mundo entero. Wow. Realmente hay que entender qué clase de poder tiene Satanás para engañar al mundo entero. Ahora, una de las formas como engaña a él es a través de las religiones. Religiones. ¿Usted sabe cuántas religiones hay en el mundo? Son miles. Religiones, creencias, ¿verdad? Supersticiones. A través de la brujería, a través de la hechicería, ¿verdad? A través de todo tipo de ocultismo, a través de todo tipo de religión. ¿Por qué? Porque el diablo le hace creer a la gente que toda religión lleva a Dios. Eso es verdad. ¿Toda religión lleva a Dios? Pregunto, ¿toda religión lleva a Dios? No, señor, ninguna religión lleva a Dios. El único que nos lleva a Dios es Jesucristo. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino a través de mí. Entonces el único que nos lleva a Dios es Jesucristo. Pero el diablo, para engañar a la humanidad, ha creado, ha inventado, incluso dentro de la misma iglesia evangélica, el diablo ha metido doctrinas de demonios. Y eso lo enseñó el apóstol Pablo. Dentro de la misma iglesia hay doctrinas de demonios que no son cristianas y que el diablo las ha metido a la iglesia. Entonces, ahí está el poder que tiene Satanás. Entonces no podemos nosotros ni minimizar o menospreciar o decir: el diablo lo tengo aquí, debajo de mi pie. No, no, señor, olvídese de eso. El diablo tiene poder para engañar al mundo entero. Lucas capítulo 8, versos 11 y 12. Estamos viendo el poder que tiene Satanás para que no ignoremos sus maquinaciones. Lucas capítulo 8, versos 11 y 12 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está recibiendo ahorita usted? La palabra de Dios, que es como una semilla que se va a sembrar en su corazón, ¿verdad? Entonces dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Ponga atención. Y luego viene el diablo. Oiga, cuando una persona oye la palabra de Dios y recibe la palabra, recibe a Cristo, el diablo no se queda tranquilo. Luego viene el diablo y ¿qué hace? Y quita, oiga lo que hace, y quita de su corazón, ¿qué cosa? La palabra. ¿Pero para qué? Para que no crean y se salven. En otras palabras, lo que el diablo quiere es que se condenen. Ahora, aquí es donde puede venir la confusión. Pastor, entonces quiere decir que el diablo está aquí, el diablo está allá, el diablo está en todos lados. Porque, y ahí, si el diablo está donde se predica la palabra de Dios, no, él no puede. El diablo no es omnipresente. Pero tiene tantos demonios que no hay lugar donde no esté un demonio, Señor. El diablo tiene tantos demonios trabajando para él que tiene suficiente para que estén metidos en cada iglesia, en cada ciudad, en cada nación, en cada pueblo y haciéndonos la guerra a cada cristiano. Entonces Satanás tiene el poder. Cuando se le siembra la palabra, hermano, y yo quisiera que todos los líderes y todos entendiéramos esto. Nunca deberíamos de dejar pasar el tiempo cuando le hablamos la palabra de Dios a alguien, cuando le sembramos la palabra y alguien la recibe. Por eso es que necesitamos que esa misma semana se vaya a atender a esa persona. Porque cuando usted no atiende a ese recién convertido, cuando no se le da seguimiento a esa persona que acaba de entregarle su vida a Cristo, hay alguien que nos va a ganar la ventaja. No lo fuimos a ver. El diablo sí ya lo fue a ver. El diablo ya lo llegó a visitar y el diablo va a usar a su propia familia para decirle: vos sos un loco que te andás cambiando de religión, vos sos un loco, vos no necesitas cambiarte de religión para seguir a Dios, vos sos una loca. Y ahí está el diablo usando a personas para arrebatar la palabra y que las personas no crean y no se salven. Ahí está el poder de Satanás. Ahí está el poder. Por eso es que mucha gente que viene a Cristo, que aceptan a Cristo, mucha gente que se bautiza,
Mucha gente que entra a la pila a bautizarse y con gozo, pero luego viene Satanás, el ladrón, el mentiroso, a robar esa palabra para que las personas ya no sigan. Por eso es que mucha gente en el camino se van apartando. Número 3, Mateo capítulo 4, versos 5 al 7. Mateo capítulo 4, versos 5 al 7. Qué importante que todos entendamos esto, mis hermanos. Por eso, una vez más les recuerdo, líderes, cuando te den a consolidar a alguien, por favor, hermano, hazlo inmediato. No dejes que pase una semana, 2 semanas. Cuando ya llegas tú, ya esa persona no quiere nada. Ya no quiere que lo consoliden, ya no quiere que lo atiendan, ya no quiere. Por eso cuando te den una ficha, ¿verdad?, de una persona, de una alma que se arrepintió, tú ponte en contacto con esa persona, llámala, envíale un mensaje, ve a la casa a visitarlo y es necesario darle seguimiento a esa persona. Mateo capítulo 4, versos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jesús, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ah? Usted se fija qué descarado es el diablo, que usó con Jesús. ¿Sabe qué usó? La palabra de Dios. El Salmo 91. El Salmo 91, ahí está, citándolo el diablo. El diablo conoce la Biblia. El diablo se conoce la Biblia. Él sabe lo que Dios nos ha dejado. Entonces Satanás puede tergiversar la palabra de Dios. Satanás puede hacernos creer que algo que en la Biblia está allí como que me parece que quiere decir esto, me parece que esto no es malo, me parece que esto que está aquí, y más si viene alguien, ¿verdad?, de esos hermanitos que andan ahí medio sancochados, más sancochados que otra cosa. No, pero no hay que ser tan fanático. Lo que pasa es que vos agarrás todo bien así, bien radical. No, si la vida cristiana se puede llevar así como tranquilita. Y entonces, y la otra persona que está de verme y no me toqué, tenés razón. ¿Y a dónde es el bacanal ahora? ¿Y a dónde es el bacanal ahora? ¿A dónde es la salida ahora? ¿A dónde es ahora? ¿Para la barrera? ¿A los toros? ¿Ah? ¿A dónde? Ah, sí, después del culto ya tengo armada. ¿A dónde vamos? Pues si eso no es malo, yo ya vine a cumplir. Mira, ya le veniste a cumplir al Señor. Tú ya veniste a misa. Ah, no, al culto. Tú ya veniste a la iglesita, ya le cantaste a Dios, y después del culto tú puedes hacer lo que tú quieras. No hay que ser tan dramático, muchachos. Claro. Porque muchas veces vamos a oír la voz del diablo tergiversando, mal aplicando la palabra de Dios. Lo más triste es que nosotros seamos presas de esas tentaciones de Satanás. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 13 al 15. Vaya conmigo ahí. Mira lo que dice. Y yo espero que Dios abra nuestro entendimiento. Dile al Señor conmigo: Señor, abre mi entendimiento. Sí, hermano, necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento para que no sigamos cayendo en el engaño de falsos apóstoles, profetas, pastores, maestros, que están enseñando cosas que parecen buenas, que parecen de Dios, pero que no son. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia.
Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles. Lo está diciendo Pablo hace muchos años. Falsos apóstoles habían en aquel entonces a como hay hoy. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Usted está viendo cómo el diablo usa a personas para engañar como apóstoles. Verso 14. Y no es maravilla. No es maravilla porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿sus qué? Entonces hay apóstoles falsos que son ministros ¿de quién? ¿De quién? Lamentablemente la iglesia cristiana los está siguiendo. Lo triste es que la iglesia los está siguiendo, porque no han sabido discernir que muchas de sus doctrinas y muchas de sus enseñanzas son falsas. Verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En otras palabras, a toda esa gente falsa, si no se arrepiente, al final lo van a sufrir, lo van a lamentar. Ni modo, no podemos, ¿verdad?, decirles que no hagan, que no. Todo el mundo tiene derecho a predicar, a enseñar, a decir: yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy esto, yo soy lo. Incluso, hermano, no sé si ya le conté. No sé si ya le conté a usted. ¿Cuántas veces me oyó a mí usted decir: solo falta que alguien por ahí se levante diciendo que es arcángel? Y yo decía eso en broma. Pero ya hay un tipo que dice que es arcángel. No sé si ya lo vio en internet usted. Este tipo dice que tiene 21 diplomas y que se lo mandó Dios desde el cielo a la tierra, pero que son invisibles y solo él los puede ver. No, hombre. Que Dios le mandó del cielo 21 diplomas. Y dice él: yo no soy apóstol, yo no soy profeta, yo no soy pastor, eso es charrula. Yo no soy maestro, yo soy arcángel. Dios mío. Ahora, ¿qué es lo terrible de esto? Que haya gente más loca que él que lo sigan. Eso es lo más loco. O sea, oye, hermano, tú ves a un loco ahí en la calle, ¿no crees tú que es más loco el que lo sigue? ¿Aló? Porque yo puedo ver a un loco ahí y haciendo locura. Oye, pero que haga la locura que quiera, pero yo no voy a seguirlo. Pero ¿qué es lo triste que pasa en la iglesia? ¿Qué es lo lamentable que pasa en la iglesia? Que cualquier loco se levanta a decir que es esto, es aquello, y comienza a enseñar la Biblia a su manera, a aplicarla a su manera, a interpretarla a su manera y a enseñar doctrinas de demonios. Y haya gente que lo siga, y haya gente que lo aplaude, y haya gente que le da like, y haya gente que diga: no, sí, esto es. Yo pienso que ustedes no ignoran nada de esto. Hay una mujer que dice que es la esposa de Dios. No la han visto. Hombre, yo no sé por qué yo solo ando viendo esas cosas. Hay una mujer que dice que ella es la esposa de Dios y dice que ella es Dios. Y tiene iglesias no sé en cuántos países. Y usted dirá: ¿será que haya gente que cree eso? Sí. Tiene iglesia en muchos países, seguidores. La mujer esta es millonaria porque ella es la esposa de Dios y ella es Dios. No, hermano, por favor. Yo no entiendo hasta dónde llega el punto de la ceguera. Que no hablo de la gente del mundo,
de la gente de la iglesia, la ceguera espiritual en la que hemos caído. ¡Qué bárbaro! Ya ni tenemos el más mínimo de discernimiento que una mujer venga a decir que es la esposa de Dios y que es Dios. Oh, Dios mío, ayúdanos. Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros también se disfrazan. También se disfrazan. Ese es el poder que tiene Satanás para engañar. Satanás comenzó persiguiendo a la iglesia, pero se dio cuenta que entre más la perseguía, más se multiplicaba. Entonces Satanás dijo, no es persiguiéndola, mejor me meto dentro de la iglesia. Entonces el diablo se vino a meter dentro de la iglesia, ¿verdad? A crear falsos, como dijo el apóstol Pablo, entrarán muchos lobos rapaces. Sí, van a venir lobos, y Pablo lo dijo, y Jesucristo también lo dijo. Y de vosotros mismos, ¿dijo eso Pablo o no? De vosotros mismos se levantarán muchos. O sea que no es nada sorprendente que entre nosotros mismos se levante alguien diciendo que es un querubín, que es un esto, que es uno otro. Dios mío. Lucas 22, 31 y 32. El poder que tiene Satanás, hermano, no lo debemos ni desvalorar o menospreciar o no darle importancia. No. Claro que hay que darle su importancia. Satanás es un ser espiritual. Satanás tiene un poder sobrenatural, no igual al de Dios, estamos claros de eso, pero su poder es un poder sobrenatural. Lucas 22, versos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mis hermanos, para que Satanás pueda tocarte a ti o a mí, tiene que pedirle permiso a Jesús. Si andamos bien. Estoy hablando si andamos bien. Si no andamos bien, él no tiene que pedirle permiso a nadie. Tú ya se lo diste el permiso. Yo espero que alguien me haya entendido lo que quise decir. Si tú andas mal, él no tiene que pedirle permiso a nadie. Tú ya se lo diste el permiso. Tú ya le diste el permiso por tu mal testimonio, por tu manera en desobediencia en la que vive. Tú ya le diste permiso al diablo para que él entre las veces que quiere a tu vida, a tu hogar, a tu casa, a tu matrimonio, a tu relación. Tú ya le diste el permiso. Él no necesita permiso de nadie. Pero cuando alguien anda en obediencia, en santidad, en temor, como en el caso de Job y en este caso, el caso de Pedro, el Señor Jesucristo dijo: Satanás te ha pedido a ti para zarandearte, y yo le di permiso, pero yo estoy rogando que tu fe no falte. Pero cuando pases por medio de ese zarandeo, cuando lo pases, ahora ayuda a tus hermanos para que ellos también aprendan a mantenerse firmes. Y el Señor permitió aquel zarandeo de Pedro, y Pedro se recuperó. Mateo 16. Mateo 16. Es imposible ponerte todos los ejemplos, pero entre todos los ejemplos seleccioné estos para que usted se dé cuenta, mi amado hermano, se dé cuenta cuál es la guerra que tenemos todos los días. Todos los días con demonios, ¿verdad? Para tentarnos, para engañarnos o querernos engañar, para robarnos la palabra del corazón. Entonces, es importante que veamos esto. Mateo 16, verso 21 al 23. Mateo 16. 16, 21. Mira lo que dice. Al 23. Mateo 16, 21 al 23. Ok, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ¿me está siguiendo?
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle o aconsejarle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: gracias, Pedro, por preocuparte por mí. ¿Qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire, hermano, qué clase de astucia tiene el Satanás para hacernos hacer cosas que parecen buenas, pero que en el plan de Dios no son buenas. Pedro tuvo la mejor, ¿cómo digo? El mejor deseo. Usted sabe, Jesús le está diciendo: vamos para Jerusalén y allá los ancianos, las autoridades me van a agarrar, me van a torturar, me van a matar, pero voy a resucitar el tercer día. Y entonces Pedro dice: no, pero ¿para qué van a matar a mi Señor? Señor, vení para acá, yo creo que vos necesitas una liberación. Usted sabe, a Pedro se lleva a Jesús aparte. Señor, yo creo que tú necesitas un consejo. Mira, Señor, pero ¿acaso no tienes compasión de ti? Si tú ya sabes que allá te van a matar y te va a pasar eso, ¿por qué mejor no nos vamos de vacaciones para otro lado? ¿Sabes qué aprendo yo de eso? Que muchas cosas que parecen buenas y que hacemos que parecen buenas, pero que no son la voluntad de Dios, muchos de nosotros caemos en ese engaño. Yo espero que alguien haya recibido eso. Muchos de nosotros podemos estar dejándonos llevar por algo que parece bueno. Parece bueno, pero no es. Parece bueno. En la reunión de líderes que tuvimos la semana pasada, yo compartía algo con los líderes de esta iglesia y voy a darte un pequeño resumen de algo que yo compartí con ellos. Hay muchos cristianos que piensan que todas las puertas que se abren son de Dios, o es Dios el que abre las puertas, todas. Y eso es ignorancia. Hay muchos cristianos que dicen: es que Dios me abrió una puerta para este trabajo. Y este trabajo es de Dios porque se lo he estado pidiendo tanto a Dios. Pero ya te diste cuenta que ese trabajo te va a apartar de Dios. Ya te diste cuenta que ese trabajo ya no te va a permitir congregarte, no te va a permitir servir, no te va a permitir hacer nada para Dios. Entonces piénsalo 1000 veces. ¿Es de Dios? Yo no creo que Dios te va a dar algo para que te apartes de Él. Pastor, mire, pastor, es que Dios me ha abierto una puerta. ¿Qué fue lo que hizo Judas con Jesús? Lo entregó con un beso. ¿Y lo entregó por qué? ¿Por qué lo entregó? Por dinero. Todo lo que tú hagas, y espero que escuches esto, todo lo que tú hagas para conseguir más dinero, pero tú tienes que entregar a Jesús, piénsalo 1000 veces. Yo espero que alguien haya escuchado eso. Porque todavía hay muchos Judas que están entregando a Jesús con un beso y le dicen: Señor, hasta aquí te acompaño. ¿Sabes por qué? Porque allá me pagan mejor que tú. Eso fue lo que hizo Judas. Judas le dio un beso a Jesús porque Jesús no le daba dinero a Judas. Pero los enemigos de Jesús sí le dieron dinero. ¿Y cuántos cristianos han entregado a Jesús con un beso y le dicen: Señor, hasta aquí te sigo, porque tú no me das dinero, entonces yo tengo que agarrar esto? Tú no me das dinero, pero la Biblia dice que si tenemos sustento y abrigo debemos estar contentos con eso. Si tú tienes sustento y abrigo, deberías de estarle dando gracias a Dios por eso. Hasta ahí te comparto. Nosotros entendemos que Satanás, Jesucristo le llamó el padre de mentira. ¿Se acuerda, verdad? En Juan 8:44, Jesucristo le llamó a Satanás el padre de mentira. Porque él siempre está elaborando mentiras, haciéndonos creer cosas que son falsas,
prometiéndonos felicidad. El diablo nos promete que si tenemos una relación ilícita seremos más felices. El diablo me promete a mí que si aparte de mi esposa yo tengo a una amante, yo seré el hombre más feliz. El diablo me promete a mí que si yo hago algo ilícito y eso ilícito me va a llevar a tener una mejor comodidad, yo voy a ser el hombre más feliz. No, hermano. Todo lo que el diablo te promete nunca te va a traer felicidad, te va a traer desgracia. Él es el padre de mentira. Y lamentablemente son millones de cristianos que han caído en la trampa de Satanás y hoy se han apartado. Hoy se han desviado. Se han desviado, se han apartado. Son millones de cristianos que después de la pandemia ya no quieren saber nada de iglesia, nada de congregarse, porque son millones de cristianos los que hoy piensan que se puede ser cristiano sin congregarse. Y sí se puede ser, claro. Tú puedes ser un cristiano allá y no te congregas. Lo que deberías de preguntarle es quién fue el que ordenó que deberíamos congregarnos. Porque si fue Dios el que lo ordenó, entonces deberías preguntarle a Él por qué lo ordenó. Y si Él lo ordenó, ¿por qué no lo queremos hacer? Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. Hermanos, esto es para nosotros, hermanos. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Hay gente que se está extraviando de la verdad? Muchísima gente se ha extraviado de la verdad de Dios, de la verdad de la palabra, de la verdad del servicio, de la verdad de la honra. Mucha gente, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, no dice si el pastor le hace volver. Ese no es el trabajo del pastor, es el trabajo de todo cristiano. Y si alguno le hace volver, verso 20, léalo conmigo si puede. Sepa, hermano, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El otro día yo le dije a usted, ¿qué está haciendo usted por ese hermano que usted sabe que está desanimado y usted lo conoce, usted sabe dónde vive, usted platica con él? ¿Qué hace usted por ese hermano o esa hermana que está herida? Y porque está herida ya no quiere congregarse, ya no quiere servir. ¿Qué está haciendo usted? ¿Le está echando más leña al fuego? Te felicito que ya no vayas a ninguna iglesia, yo también me voy a retirar. Qué bueno que lo haya dejado. ¿Será eso lo que usted le estará diciendo? ¿O será usted una de esas personas en las manos de Dios que reconoce que Satanás ha engañado a mucha gente? A como lo engañó a usted también. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos engañar por el diablo y nos resentimos y nos amargamos y nos dejamos de congregar porque pensábamos que nosotros teníamos la razón? ¿Sí o no? Pero un día entendimos que no, estamos equivocados y que hay que volver, Y entonces, si alguno hace volver a ese hermano que se ha extraviado, sepa que usted está salvando un alma de la muerte eterna. Por eso hoy te exhorto una vez más, hermano. ¿Usted conoce a alguien? ¿Algún hermano? Aló, hablo con los que están dormidos también. ¿Usted conoce a alguien que está desanimado, que ya no quiere congregarse, que ya no quiere servir, que ya no quiere saber nada? Usted conoce, es su deber hablarle, motivarle, invitarle, orar por esa persona y darle ejemplo para que esa persona vuelva en el nombre de Jesús. Ese es el poder que tiene el diablo. Le resumí el poder que tiene Satanás. Hay muchas otras cosas que el diablo puede hacer, pero quiero pasar al segundo punto y el último, porque quiero hablar acerca del poder que Dios nos ha dado a nosotros. Ya hablamos del poder que tiene Satanás,
Pero ahora hablemos del poder que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Y cuál es ese poder? Número uno, el poder de la unidad. El poder de la unidad. Mateo 16, 18. Jesucristo dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lea conmigo lo que sigue. Y las puertas del Hades, o sea, todo el ejército de los demonios, no va a prevalecer contra la iglesia. ¿Alguien comprende? Jesucristo no dijo: Satanás no va a prevalecer contra ti. No. Contra la iglesia. La iglesia. Entonces usted debe de preguntarse, usted es parte de la iglesia, de un grupo de hermanos, de la familia de Dios, donde nos apoyamos unos a otros, oramos unos por otros. Entonces Jesucristo dijo: ni las puertas del Hades, ni el poder del infierno, ni el poder de Satanás prevalecerá contra la iglesia. Todos conocemos la oración que hizo Jesús en Juan capítulo 17. Padre, yo ruego por estos, no ruego por el mundo. Fue una oración exclusiva que Jesús hizo por su iglesia. Padre, yo ruego por estos que me diste y por los otros que van a venir. Yo ruego por ellos, Padre. Padre, yo te ruego que los guardes del mal. Yo te ruego, Padre, que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Y que sean perfectos en unidad. Guárdalo en la unidad, Señor, para que un día vean mi gloria. Jesús oró por nuestra unidad. Jesús oró por la unidad de la iglesia. En cambio, Satanás, ¿qué es lo que hace? Dividir la iglesia, dividirnos a los hermanos, separarnos, ponernos unos contra otros. Y lamentablemente le hacemos más caso al diablo que al mismo Señor. Número 2, el poder que Dios nos ha dado es el poder en el buen testimonio. A esto casi no le prestamos atención, pero el buen testimonio es un poder que Dios nos ha dado para poder resistir al diablo. Yo quiero que leas conmigo en Tito capítulo 2, versos 6 al 8. Tito capítulo 2, versos 6 al 8. Sigue conmigo, ¿verdad, hermano? Le agradezco mucho que siga conmigo atendiendo esta palabra para que luego participemos de la Santa Cena. Tito capítulo 2, versos 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando ¿qué cosa? ¿Qué debe mostrar un siervo de Dios? ¿Qué debe demostrar un hijo de Dios? Mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, recuerde, ¿quién es nuestro adversario? El diablo. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Tu buen testimonio, y yo espero que alguien reciba esta palabra, tu buen testimonio es un arma en ti para que el diablo sepa hasta dónde puede llegar. Por eso es que yo le decía, si yo tengo una vida desordenada, si mi vida no es un buen testimonio, si mi estilo de vida no es agradable a Dios, yo ya le abrí la puerta ¿a quién? Al diablo. Y él me puede tocar, él puede hacer lo que quiera conmigo. ¿Por qué? Porque en mi vida no hay santidad, en mi vida no hay temor de Dios, en mi vida no hay un buen testimonio. Y cuando doy buen testimonio es solo porque me están viendo. Y como me están viendo, aquí me porto bien. Pero cuando no me está viendo ningún hermano, allá a donde salgo a hacer mis cochinaditas, a donde salgo por allá con mis amigas mundanas, a donde salgo por allá, entonces allí sí me comporto como hija del diablo, hablo las palabras de hija del diablo y mi actitud. El diablo no necesita pedir permiso. Él ya está dentro.
Pero cuando hay alguien que se ha presentado delante de Dios con un buen ejemplo, haciendo las cosas correctas, que pone en práctica la enseñanza, que tiene una demostración de integridad y de ser una persona seria, entonces dice que la palabra sana y reprochable, de modo que el adversario, ¿qué va a hacer el adversario? Se va a avergonzar. ¿Por qué? Porque no tiene nada malo que decir de ti, hermano. El diablo no va a tener nada que agarrar y acusarte de algo. Por eso es que también la Biblia dice en Efesios 4:27 que no debemos darle lugar al diablo. ¿Verdad que sí, mis hermanos? No le des lugar al diablo. Eso lo dijo Pablo. Ahí está en Efesios 4:27. Pastor, ¿y cómo le doy lugar? Ya te lo dije, por tu mal testimonio, por tu manera mala de vivir, tú le estás dando lugar al diablo. Número 3, el Señor nos ha dado poder a través de nuestro sometimiento. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios. ¿A quién debemos someternos? ¿Y cómo me someto, pastor? En obediencia. Pastor, ¿y cómo me someto a Dios? Haciendo su voluntad. Pastor, ¿cómo me someto a Dios? Agradándole en todo. Pastor, ¿cómo me someto a Dios? En humildad. Someteos pues a Dios. Cuando la persona se somete a Dios, tiene el poder para resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La pregunta que usted debe hacerse esta mañana es: ¿me estoy sometiendo a Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Me estoy apartando del pecado? ¿Estoy viviendo conforme a lo que Él dice? ¿Estoy obedeciendo su palabra? Si usted está haciendo eso, ok, entonces yo le quiero decir, pues usted tiene el poder para resistir al diablo. ¿Y sabe qué va a hacer el diablo? Va a huir. Usted no se le va a andar corriendo al diablo. Usted no tiene por qué corrérsele al diablo. Es el diablo que se le va a correr a usted. Número 4. Dios nos ha dado algo que ya lo dije y lo voy a afirmar aquí, es la fe. A través de la fe conseguimos, a través de la fe venimos a ser hijos de Dios. A través de la fe recibimos el perdón. A través de la fe tenemos una herencia. A través de la fe recibimos todas las promesas de Dios, mis amados hermanos. Miren lo que dice Primera de Pedro 5, versos 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 5, versos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso ya lo sabemos. Verso 9. Al cual resistid firme en la fe. Esa es la palabra clave aquí. Lo voy a resistir firme, pero en la fe. ¿Cuál fe, pastor? En la fe en su palabra. Y su palabra dice que yo no estoy solo en este mundo. Su palabra dice que Jesucristo está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Su palabra dice que el que está conmigo es mayor que el que está afuera. Su palabra dice que yo soy más que vencedor. Su palabra dice que nada me separará del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo... Alguien debe alabar al Señor esta mañana. ¿Cuál es la fe que va a resistir todos los ataques, las acechanzas, todo lo que Satanás venga contra ti? ¿Qué es lo que te va a mantener firme? La fe. La fe. Pastor, ¿y cómo hago para crecer en fe? Aprenda a escuchar a Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Mientras usted se mantenga alimentando de la palabra de Dios, leyendo la palabra, recibiendo la palabra, atesorando la palabra de Dios, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, usted va a crecer en fe, hermano. Usted va a crecer en fe. Verso 9, el cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo. Esta es una lucha espiritual en todos lados. A donde haya un cristiano, ahí hay una lucha. A donde hay un cristiano, ahí hay una lucha. A donde hay una iglesia cristiana, ahí hay una lucha. Y todos debemos mantener la fe. Por eso es que Pablo, al final de su carrera, al final de su vida, el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Nadie le robó la fe a Pablo. Nada ni nadie le pudo robar la fe a Pablo. Ni la cárcel, ni las pedradas, ni el hambre, ni la sed. Nada le robó la fe. Pablo mantuvo su fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la número 5 y última es el poder de la armadura de Dios, lo cual ahí lo lleva a usted para que lo lea. Ese es un tema aparte que vamos a estudiar en su momento, porque ese es un tema que debemos ampliarlo. El poder de la armadura de Dios para que podamos resistir las acechanzas del diablo. Quiero terminar leyendo 1 de Juan 5:18. Cerramos con esto y ya terminamos. Primera de Juan 5:18. Me avisa si lo tiene. Entonces quiero que me acompañe a leerlo, que lo leamos juntos. Y espero que esta palabra, esta lectura, nos ayude a entender, mis amados hermanos, quiénes somos y qué es lo que Dios nos ha dado. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. ¿Alguien cree eso? Ahora, lo que usted tiene que entender es esto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Ahí está la primera pregunta que tú debes hacerte. ¿Ya naciste de Dios? No diga nada mejor. Solo piense. Usted ya nació de Dios. Ah, sí, pastor, yo ya nací hace 5 años, nací de Dios, pero ando en pecado. Está dudoso ese nacimiento. Porque el que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Entonces, la primera pregunta: ¿ya nací de Dios? ¿Qué significa eso, pastor? Nacer de Dios significa morir a mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. Nacer de Dios significa negarme a mí mismo para seguir a Jesús y tomar su cruz o mi cruz todos los días. Entonces usted debe preguntarse esta mañana: ¿ya nació de Dios? Si usted no ha nacido de Dios, Satanás tiene todos los permisos para entrar cuantas veces quiera a tu vida. Y si tú me dices que ya naciste de Dios, ¿cómo saber si ya naciste de Dios? No estás practicando el pecado. Pero si tú estás practicando el pecado, quiero que lo entiendas, amado. Tú no has nacido, te estás engañando. Si tú estás practicando el pecado, tú te estás engañando sola, tú te estás engañando solo. Yo no te voy a engañar ni quiero engañarte. Yo prefiero caerte mal. Yo prefiero caerle mal a la gente y que digan: ese pastor pelón solo vive diciendo cosas que lo hacen sentir mal a uno. Yo prefiero hacerte sentir mal, pero quiero librarte del infierno. Porque si tú crees que vas a ir al cielo practicando el pecado, tú te estás engañando. Porque no has nacido de Dios. Porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y quién fue engendrado por Dios? Jesucristo. En otras palabras, ¿quién es el que te va a guardar a ti si naciste de nuevo? Jesucristo. Jesucristo me va a guardar. Y el maligno no me toca. Y la única manera que puede tocarme es que el Señor le dé permiso. Ese es el poder de Dios. Por eso esta mañana, si hay alguien aquí que dice: yo quiero hoy nacer de Dios,
quiero entregarle mi vida, quiero reconciliarme, usted tiene la oportunidad de hacerlo. Padre, te damos gracias esta mañana